Cuando nosotros, bueno, nos referimos a las paritarias, es la discusión en materia de salario que se dan entre trabajadores a través de las organizaciones sindicales con sus respectivas patronales. Nosotros, para entender también un poco de qué estamos hablando, cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos a salario, nos estamos de alguna manera refiriendo, valga la redundancia, a la contraprestación que recibe un trabajador o una trabajadora por un esfuerzo físico o un esfuerzo psíquico para desenvolver algún tipo de actividad, ¿cierto? Con relación al tema paritarias, en la Argentina, bueno, en los últimos 15, 20 años, generalmente los trabajadores y las trabajadoras han ido perdiendo año tras año poder adquisitivo, en algunos casos en menor porcentaje que en otros. El movimiento obrero hace bastante tiempo logró implementar un mecanismo de actualización salarial a la hora de discutir justamente estas paritarias, que era la cláusula gatillo. Esta cláusula gatillo permitía que frente a aumentos en los niveles o en los índices inflacionarios, en forma automática también aumentaran en el mismo porcentaje los salarios. Esto de alguna forma permitía que, si bien en muy pocos casos se le ganara la inflación, en la gran mayoría de aquellas paritarias que se incorporaba la cláusula gatillo, como mínimo se empataba. Esto lamentablemente ha ido siendo postergado y resignado por el sindicalismo argentino, a mi criterio, de manera equivocada, para empezar a incorporar dentro de las discusiones salariales no la cláusula gatillo, sino la cláusula de revisión. A mi criterio, una cláusula favorable a las patronales. Cuando nosotros nos referimos a la cláusula de revisión, esto significa que a la hora de rediscutir nuevamente paritaria o rediscutir nuevamente incrementos o mejoras salariales, generalmente es la patronal quien viene y hace el ofrecimiento de lo que considera como recomposición en materia salarial. En algunos casos yo también lo considero imposición, porque se termina poniendo un porcentaje bastante arbitrario y caprichoso en muchas ocasiones, para que después las organizaciones sindicales analicen si obviamente aceptan o no. Esto creo que es un retroceso en materia de discusión paritaria para las organizaciones gremiales en todo el país y para todos los trabajadores tanto del sector estatal y privado. Entiendo que debería nuevamente recuperarse en la discusión salarial, y más en un contexto con elevadísimo nivel de inflación, porque por ahí este gobierno nacional dice que ha bajado la inflación, pero cuando uno va a la góndola al supermercado todos los días a comprar, o cuando uno necesita adquirir alguna medicación o necesita comprar, no sé, algún insumo de vestimenta o transporte, o va al surtidor a cargar simplemente nafta, obviamente ese número es bastante, de alguna manera, alejado de la realidad, y esto obviamente impacta en lo que es el salario, y de alguna manera se ratifica esto que te acabo de mencionar cuando iniciamos esta columna, que es que año tras año los salarios, lamentablemente, a pesar de que hay paritarias, pierden con inflación. En hablando de las paritarias, los últimos periodos que no hubo paritarias han sido en los periodos no democráticos, ¿no, Carlos? Te pregunto esto porque siempre fue de la historia argentina un periodo de 70 años en el que hubo el establecimiento de paritaria a través de negociaciones entre empleadores y trabajadores, pero con solamente en los periodos no democráticos no hubo paritarias, ¿no? Excepto el 73 con el famoso pacto social. Sí, tal cual como vos lo estás señalando, pero también hubo periodos durante la época del macrismo en donde no se discutían paritarias. Acá hubo organizaciones sindicales que veían congelados sus incrementos salariales, porque de alguna forma en la época del macrismo se le intentaba poner techo a los aumentos salariales, razón por la cual de alguna forma también esto de alguna manera veía sectores del sector estatal o privado, obviamente, que no podían acceder a esta discusión salarial, que con el tiempo se fue de alguna manera destrabando, pero con este gobierno nacional actual, obviamente, vuelve de nuevo este intento a ponerle techo a las paritarias, y las medidas que se toman permanentemente en materia económica terminan
destruyendo el poder adquisitivo, sino recordemos lo que pasó en diciembre del año pasado, cuando se devaluó casi 120% la moneda, esto licuó salarios, licuó jubilaciones, y claramente llevó a los trabajadores y a las trabajadoras que eran clase media, media baja, directamente a ser trabajadores pobres, ¿no? Quería preguntarte con respecto a la etapa de gobierno de Alberto Fernández, se creó lo que es el Consejo del Salario. ¿Qué visión tenés acerca de esta creación? Si funcionó, si funciona, si sirve, no sirve. Mira, yo creo que no en realidad en la manera en la que se implementó no sirve. Los trabajadores de la Argentina no son pobres desde que llegó el gobierno actual, sino que ya son pobres desde antes. Yo tengo una mirada muy crítica con lo que sucede, por ejemplo, a la hora de discutir el salario mínimo vital y móvil, porque en la práctica, por ejemplo, cuando uno habla de salario mínimo vital y móvil, está hablando de un monto que le permite a un trabajador con una familia tipo, con 2 hijos, o con 4 integrantes, poder asegurar todo lo que son los gastos necesarios para poder satisfacer las necesidades básicas mensuales. Y esto obviamente no se acerca ni a un cuarto de la parte de lo que realmente se necesita para poder subsistir durante un mes. El rol que ha tenido la CGT, por ejemplo, con el tema de la discusión del salario mínimo vital y móvil ha sido lamentable y de alguna manera vergonzoso, razón por la cual yo también considero que la CGT no tiene que intervenir más a la hora de discutir el salario mínimo vital y móvil. En tal sentido, por ejemplo, yo he elaborado un proyecto que lo tengo para presentar el próximo día en el Congreso Nacional, justamente para que la actualización se lleve adelante a través de un mecanismo automático atado a la inflación o a los incrementos de los combustibles. La Argentina hoy en día, todo lo que sea recomposición salarial o todo lo que sean mecanismos para actualizar el salario con relación a esta inflación que ahoga financiera, económicamente a todas las familias de la Argentina, necesita una readecuación a través de mecanismos que como mínimo garanticen empatar, pero no seguir perdiendo, porque año tras año se van perdiendo 5, 10, 15, 20% de salario, y cuando vos te pones a hacer un cálculo a lo largo de los años, realmente es alarmante la cantidad o el porcentaje de salario que se vienen perdiendo en la República Argentina. ¿Vos crees que con Milei estas pérdidas del poder adquisitivo del salario se ha acrecentado muy rápido? Yo sostengo de que el gobierno de Milei pretende instalar en la República Argentina un modelo de esclavitud laboral moderno del siglo XXI. Este presidente no quiere trabajadores bien pagos, no quiere trabajadores con derechos laborales, quiere trabajadores esclavizados. Por eso, en vez de hablar de trabajadores en relación de dependencia, se habla de la figura de los colaboradores, que son simples monotributistas. Por eso la reforma laboral que implementó Milei ha sido una continuidad o una segunda etapa de la reforma que impulsó Macri y que no pudo concretar, y que de alguna manera vuelve a ser el mismo fracaso que fue en algún momento también esa famosa reforma que intentó hacer Carlos Menem, en donde la flexibilización laboral demostró a lo largo de los años que no solamente no sirvió para crear fuentes de trabajo, sino que solamente sirvió para perder fuentes de trabajo registradas y para que aquellos pocos trabajadores que conservaban un trabajo digno tuvieran salarios cada vez peores, ¿cierto? Esto obviamente con el devenir de los años, y yo siempre reivindico la gestión del expresidente Néstor Kirchner, que creo que fue el mejor presidente de la democracia hasta ahora, el único. Fueron 4 años en donde los trabajadores realmente volvieron a recuperar salario, en donde se recuperó el poder adquisitivo, y obviamente eso fue de la mano con una serie de medidas económicas, como por ejemplo la reactivación de lo que es el mercado interno, ¿cierto? Claro, sí, sí, es cierto. Esto te iba a preguntar también justamente por esta etapa en donde, bueno, en el 2015, cuando asumió Macri, se asume en un país que tenía el mejor salario de Latinoamérica. Hoy estamos hablando que tenemos uno de los más bajos de Latinoamérica. Al igual que América Central y el Caribe. Sí, tal cual, tal cual. Tal cual, pero acá acá obviamente ha habido fallas de los gobiernos que han estado, que no han sido gobiernos de derecha, y eso llevó justamente que muchos trabajadores, conozco muchísimos casos, que votaron, por ejemplo, el gobierno de Macri cuando se prometían en aquellos entonces eliminar el impuesto de la ganancia,
que es una de las promesas, o cuando este actual gobierno nacional decía que venía a hacer el plan motosierra contra la casta y que la casta no eran los trabajadores, los jubilados, y cuando asumió terminó pasando con todos los gobiernos casta que tuvimos en la Argentina, demostrando obviamente el incumplimiento de promesas electorales y demostrando que la casta era el pueblo directamente, porque si uno observa el gabinete de Milei está rodeado de casta, ¿no? El tema de las paritarias, te vuelvo de nuevo, Carlos, el tema de las paritarias. Las negociaciones paritarias de Argentina son únicas dentro de la región, en esta negociación que se da entre empleadores y empleados, a diferencia de otros países vecinos o del resto de América Latina. Todos los países tienen su mecanismo de negociación salarial. El nuestro está regido bajo la ley 14250 de convenciones colectivas de trabajo. Nosotros, en tal sentido, también hemos trabajado un proyecto de ley nacional de paritarias que consideramos que tiene que ser complementario de esta ley 14250, en donde nosotros fijamos un piso salarial. Este es un proyecto también que tenemos para presentar en el Congreso nuevamente, en donde nosotros incorporamos la obligatoriedad de la cláusula gatillo en todas las negociaciones salariales, tanto del sector estatal como del sector privado, en donde nosotros atamos los aumentos salariales justamente a lo que es el aumento en los índices de inflación, o cada vez que se decida llevar adelante un aumento de los combustibles, que esto es bastante regular. ¿Por qué lo ponemos con relación al tema de los combustibles? Porque aumentan los combustibles y aumenta todo lo que es logística y por ende aumentan todos los valores de los insumos y de los factores de la economía que hacen a lo que es la composición de la canasta básica que tiene el trabajador mensualmente. Entonces, creemos de que hay que mejorar esta ley 14250, creemos que hay que complementarla con esta ley nacional de paritarias y entendemos de que hasta que la República Argentina tenga un gobierno que termine con la inflación, porque somos uno de los pocos países del mundo que tiene inflación, la gran mayoría de los países han logrado estabilizar esta situación, e incluso hablamos de países de América del Sur, Brasil, Chile, realmente tienen inflaciones realmente muy bajas. Creemos que esto es una decisión de política y de proyecto de país, y en tal sentido, personalmente creo que hasta que no terminen estos gobiernos de derecha que buscan justamente empeorar la vida del trabajador, destruir el poder adquisitivo y utilizar a la inflación como un impuesto más, esto lamentablemente no va a ser corregido. Espero que los trabajadores tomen conciencia de que ningún gobierno antiobrero va a darle ni mejores salarios ni mejores condiciones laborales. Sí, es cierto. La pregunta sería, por recién dijiste que hicieron muchas cosas mal la dirigencia de Campo Nacional y Popular. ¿Cuáles son las cosas que se hicieron mal para que un trabajador que tenía paritarias a las altas antes votara en contra de sus propios intereses y que termine esta realidad, esta consecuencia de que hoy estamos hablando de tener un sueldo latinoamericanizado, digamos? Tal cual. Mira, nosotros tenemos en la Constitución el artículo 14 y 14 bis, que gracias a Dios que lo tenemos dentro de la Constitución y no es una ley laboral más que este gobierno la derogó por un decreto. Yo creo que lo que faltó por parte de los gobiernos que han antecedido y que han de alguna manera trabajado en mejora o incorporación de derechos es llevar adelante una reforma constitucional. Acá hay temas centrales, te diría estructurales del país, que deberían ser producto de una nueva reforma constitucional para que no venga ningún gobierno de paracaidistas y de un día para el otro te saquen un decreto y te deroguen o te modifiquen normativas que obviamente están ajustadas de alguna forma a la Constitución Nacional, pero son en su gran mayoría leyes. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo es una de ellas, ¿no es cierto? Con esta reforma laboral se ha bastardeado una ley que tenía una mirada de progresividad para pasar a una reforma laboral que claramente no solamente no va a tener ningún tipo de repercusión favorable para lo que es la reinserción laboral de los jóvenes sobre todo, sino que es, como te decía, regresividad en materia laboral, regresividad en materia salarial, y esto obviamente desalienta el trabajo para los jóvenes, que en muchos casos terminan yéndose del país para buscar mejores ingresos o mejores condiciones de trabajo a las que le está brindando esta nación en este momento, ¿no es cierto?
Todo esto que lo estaban provocando con esta intención, ¿no? Es una intención del gobierno nacional también de que los jóvenes abandonen su tierra para buscar futuro en otros países. Y la verdad que hoy, si vos te pones a analizar, sobre todo los jóvenes que vienen estudiando carreras en materia tecnológica, ¿no es cierto? Que son la- las carreras del futuro, como se dice habitualmente, y la Argentina realmente no brinda ninguna condición para que se queden justamente con salarios dignos, con condiciones laborales dignas a trabajar acá. Recordemos lo que pasó con gobiernos anteriores, en donde los científicos se nos iban del país y las personas más preparadas y capacitadas eran recibidas con los brazos abiertos en otros países, en donde las condiciones laborales eran óptimas, en donde los salarios realmente eran más que dignos. Y bueno, la Argentina de alguna manera es una fábrica de potenciales trabajadores altamente calificados que salen y que egresan de la universidad pública, de la Universidad Nacional, no solamente en Córdoba, sino también en otras provincias, y nos damos el lujo de no brindarle las condiciones para que esas personas puedan ejercer esas carreras acá, sino que terminamos brindando las condiciones para que desalentar a que se queden y se vayan del país. Entonces, en ese sentido, creo que también hay que hacer autocrítica de lo que ha pasado en la política, pero también necesitamos urgente, y lo he planteado en más de una ocasión, la renuncia de todo el Consejo Directivo de la CGT para que haya una nueva dirigencia sindical que obviamente empiece a luchar por los derechos laborales, que empiece a luchar por los derechos de los trabajadores que hoy tienen trabajo, que luchen por los derechos laborales de aquellos trabajadores que lamentablemente han perdido su puesto de trabajo en manos de este gobierno nacional, pero fundamentalmente que luchen para que las próximas generaciones de argentinos se queden en el país y no se terminen yendo, porque lamentablemente necesitamos realmente de todos ellos para hacer grande esta patria, que realmente es uno de los territorios más grandes del país, con recursos naturales más que suficientes, y están dadas todas las condiciones para que en algún momento la Argentina vuelva a ser la potencia que fue. Obviamente no lo va a hacer con este gobierno cipayo, sí lo va a hacer con un gobierno nacionalista y peronista, ¿no? Carlos, ¿vos crees que esta movida del trad y carne, eso que se está dando mucho en el mundo financiero hacia los más adolescentes y los más chicos, atenta con este modelo de organización obrera, esta cultura del trabajo que se instauró de los últimos 70 años bajo el gobierno de Juan Domingo Perón? Sí, yo creo que de alguna manera son mecanismos para desalentar justamente esto que vos estás mencionando. Incluso vos fíjate que este gobierno nacional está promoviendo de alguna manera el juego para los menores. Entonces, evidentemente acá hay una intención de destruir las nuevas generaciones de argentinos. Nosotros no debemos permitirlo. Creo que tiene que haber una reacción desde el lado del campo nacional y popular con una nueva dirigencia peronista. Creo que también hay que dejar de seguir insistiendo con dirigentes reciclados que ya vienen de hace 20 años. Creo que hay que apostar a nuevos dirigentes, hay que apostar a una nueva mirada, a actualizarse tecnológicamente, a los nuevos paradigmas y sobre todo las necesidades que hoy tienen los jóvenes, ¿cierto? No se puede seguir con el mismo discurso del siglo XX, en el siglo XXI, ni con las mismas herramientas que se utilizaban hace 10 años o 20 años atrás para pretender darle soluciones a las problemáticas que hoy tienen las personas en nuestro país. Evidentemente hay que trabajar en la formación de los nuevos cuadros. Espero justamente que haya una profunda renovación política, y la renovación no significa solamente gente joven, puede haber gente que tenga, no sé, 45, de 45 para arriba o de 45 para abajo, pero que sea gente que no haya estado en cargos políticos en los últimos 15 o 20 años. Hay muchísimos militantes, muchísimas personas de distintas estaciones políticas partidarias. Yo obviamente estoy más alineado con el peronismo, pero creo que nuestro país merece un profundo recambio dirigencial en lo político y también en lo sindical. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por ceder su tiempo al Multimedia Morejito por una columna de actualidad en el mundo del trabajo. No, el agradecido soy yo, a disposición, y el mensaje para todos los trabajadores y los trabajadores es no dar un solo paso atrás, no resignar un solo derecho, y hay que recordar que todos los derechos laborales que hoy tienen las personas que cuentan con un trabajo registrado, les costó muchísimo a muchos trabajadores en el pasado,
y a muchos dirigentes sindicales le costó la vida. No hay que resignarlo y no hay que permitirlo que ningún gobierno cipayo y antipatria venga por nosotros. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.